Un muy cordial saludo. Esta es mi presentación de operaciones entre intervalos y también lo que vendrían a ser las gráficas. Empezaremos con operaciones entre intervalos y la definición de los intervalos es que un intervalo es un conjunto de números reales entre dos límites que ya están definidos. Se clasifican en intervalos cerrados, abiertos y semiabiertos. Es fundamental como tal para las operaciones matemáticas y en análisis de datos. Bueno, tenemos en los tipos de intervalos, como ya los había mencionado, los intervalos abiertos. Estos incluyen todos los valores entre A y B, excepto A y B. El abierto se representa con este paréntesis o cuando lo queremos representar en una recta numérica con un puntico, sí, con un puntico que no está relleno, por así decirlo. El intervalo cerrado se representa con esos corchetes y se representa con un punto que sí está lleno. Este incluye los valores de A y B junto con los valores intermedios. El intervalo semiabierto es una combinación de estos dos y pues dependiendo de cuál se incluye o cuál no, va a ser el punto que vamos a colocar. Este solamente va a incluir solamente uno de los extremos, más adelante veremos esto. También tenemos lo que vendría a ser el intervalo infinito, que puede ser desde menos infinito hasta B. En este caso B debe tener en la recta numérica hasta donde llega o desde A hasta el infinito, ¿sí? Esto se extiende indefinidamente en una dirección. Siempre si es positivo va hacia la derecha, si es negativo va a ir hacia la izquierda en la recta numérica. Empezamos con lo que vendría a ser A unión B. Como tal, esto es decir los valores que pertenecen al menos uno de ellos. Por ejemplo, si tenemos 2 y 5 unido a 4 y 8, la unión va a ser 2 y 8. Acá en este otro ejemplo podemos ver, uy, qué pena, en este otro ejemplo podemos ver que el intervalo A empieza desde menos 3 abierto hasta 2 abierto y el intervalo B empieza desde 1 abierto hasta B cerrado. Entonces la unión vendría a ser, como por decirlo así, una suma de estos dos intervalos, como su nombre lo dice, unirlos. Entonces el resultado sería desde menos 3 donde empieza el intervalo de A abierto hasta el 5 cerrado que es donde termina el intervalo de B y así sería representado pues como tal en el intervalo. Continuamos con lo que vendría a ser la intersección. La intersección es el conjunto de valores comunes entre A y B. Por ejemplo, si tenemos 2 y 5 y lo queremos interceptar con 4 y 8, los valores donde se cruzan o se intersectan vendría a ser 4 y 5. También tenemos este ejemplo. Empieza desde A cerrado, desde menos 2 hasta 4 cerrado. Y el B, el intervalo de vendría a ser B abierto en 2 hasta 6 abierto. La intersección es como tal donde se cruzan. Este pequeño lapso entre 2 y 4 es donde se intersectan. Esto es lo que vendría a ser el valor que a nosotros nos interesa cuando se nos pide hacer una intersección de intervalos. Bueno, la diferencia es como decir de A, quíteme lo que tiene B, por así decirlo. La diferencia representa los elementos de A que no están en B. Por ejemplo, si tenemos 2 y 7 y 4 y 6, la, la diferencia vendría a ser eh, como tal 2 4 unión de 6 7. Bueno, en este ejemplo como tal vemos que el intervalo de A va desde menos 4 abierto hasta 2 cerrado y el intervalo de B va desde 0 cerrado hasta 5. Como tal, ¿cuál vendría a ser la respuesta acá? Desde el menos 4 hasta el 0, que son estos valores que, por así decirlo, le estamos quitando esto que tiene B. O sea, obviamente no vamos a quitar desde este 3 hasta este 5 porque no hace parte del intervalo de A. Nos están pidiendo que prácticamente le restemos esa diferencia de lo que tiene acá B. El complemento. El complemento es, por así decirlo, los valores que no pertenecen al intervalo dentro de un conjunto universal o, en otras palabras, los que faltan para complementarlo. En este caso, decimos que tenemos C complemento, C viene desde menos infinito, o sea que viene desde por allí hasta 8. Entonces, ¿qué necesitamos para complementarlo? Como tal, para que, por así decirlo,
se llene esta recta numérica, se complete o se complemente. El complemento de C vendría a ser desde donde termina como tal C, que acá se representa con C complemento abierto desde 8 hasta el infinito. Y esto es lo que vendría a ser el complemento de C. Bueno, ya vamos a hablar de lo que vendría a ser las gráficas de espacio-tiempo y velocidad de tiempo. Estas son un poco parecidas. Tenemos que las gráficas son fundamentales como tal en la física para representar el movimiento de los objetos. El eje vertical generalmente nos va a representar el espacio recorrido, mientras que el eje horizontal representa el tiempo en representación visual y pues nos permite observar la relación entre estas variables de una manera más intuitiva. Las características principales, ya de una manera pues más organizada, tenemos que el eje horizontal, o sea X, representa el tiempo y el eje vertical Y va a representar la posición de los metros recorridos. La pendiente de la gráfica nos va a indicar la velocidad del objeto, prácticamente ahí tenemos un recorrido por así decirlo, y la curvatura nos va a mostrar si el objeto se está acelerando o desacelerando. Tenemos tipos de movimientos, los principales. Tenemos el movimiento rectilíneo uniforme. La gráfica está en una línea recta con una pendiente constante, o sea, tiene una velocidad constante. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vendría a ser cuando la gráfica es una parábola y tiene una aceleración constante. Y el movimiento en caída libre es cuando es una curvatura creciente con una pendiente variable. La interpretación de gráficas es lo que vendría a ser analizar una pendiente que nos indica la velocidad de un objeto y pues la forma de la curva que nos puede mostrar pues la aceleración. Por ejemplo, si una línea recta sugiere un movimiento uniforme mientras que las curvas indican cambios en la velocidad. Analizar estas características eh, nos permite realizar inferencias sobre el comportamiento de los objetos en estudio. Acá tenemos lo que vendría a ser una, una gráfica de espacio-tiempo. Entonces, si queremos hallar acá la velocidad media, en este caso, la fórmula es un poco parecida para hallar la velocidad media y la aceleración en la gráfica que vamos a ver más adelante. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, vemos acá que estamos empezando desde 3000 y terminamos en 6000 en este trayecto A. Vemos que hay una curva, es decir, estamos moviéndonos en el lapso de 0 a 6 segundos de 3000 a 6000 metros. Entonces, sí hay una velocidad en este caso, la cual, ¿cómo vamos a calcular? Tomamos la distancia final, que vendría a ser 6000 metros, y le restamos la distancia inicial, que vendría a ser los 3000 metros. Acto seguido vamos a hacer lo mismo, pero con el tiempo. Tomamos el tiempo final, que son 6 segundos, y lo vamos a restar de el tiempo inicial, que son 0 segundos. Los resultados obtenidos de estas dos restas las vamos a dividir y eso es lo que vendría a ser nuestra velocidad media. Acá en este caso, como podemos ver, acá no hay curva, es un MRU, estamos en un movimiento rectilíneo uniforme. Nos quedamos en 12.000 metros. Acá como tal es una velocidad constante o directamente puede que no haya velocidad. ¿Por qué? Porque esto que indica que nos quedamos parados, no nos movimos hacia ningún lugar, solamente transcurrió el tiempo. Algo que se me había olvidado aclarar es que acá esto es creciente, ¿sí? O sea, esto vendría a ser positivo. ¿Por qué? Porque estamos aumentando nuestra posición en los metros. En cambio, acá vendría a ser negativo. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo esta cantidad de metros recorridos. Ya en lo que vendría a ser esta gráfica de velocidad versus tiempo, vemos que acá hay una diferencia. Ya esto no es metros, no es distancia, sino que ya es velocidad, que son metros sobre segundos en el tiempo. O sea, ¿de qué nos va a servir esta gráfica? Para calcular una aceleración. Vemos acá que tenemos como esta ligera curvatura y literalmente es prácticamente la misma fórmula. Tomamos desde donde terminamos hasta donde iniciamos y lo restamos. Lo mismo con el tiempo, desde donde terminamos lo restamos con donde iniciamos y lo vamos a dividir.
el resultado de esta división como tal va a ser lo que nos indique cuál es la aceleración que tenemos. Y lo podemos hacer en todas estas curvas. Porque, o sea, si acá nos tomamos esta recta, o sea, no hay aceleración, estamos quietos, como en el otro ejemplo. Y esto vendría a ser todo. Muchísimas gracias.